Hola amigos, hoy es 28 de febrero de 2018. Bueno, el que es caballero repite. Lo digo porque desafortunadamente el video que subí no me había caído en cuenta y la pila estaba desgastada. En fin, asuntos pues que son... pero quedó con el audio más o menos el anterior video, pero no lo voy a bajar, ahí va a quedar. De pronto conseguirse los audífonos para que lo escuche. Sin embargo, pues voy a volver a hacer el video y tal vez complementar mejor. Mañana pues tengo ya la intervención en el juicio de Isidoro, el caso Isidoro, por el asunto pues de carácter sexual. Ya entran mis testigos. Pues es posible que termine mañana, como puede ser que me tengan que dar otra sesión, porque aún me faltan como 5 testigos. A propósito de eso, pues el trabajo que me he tomado es hacer un paneo, les decía. Tanto paneo es pues un seguimiento, digámoslo así, tanto horizontal como verticalmente aparece en este gráfico. Son 7 sentencias de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, de las cuales es ponente la doctora pues Patricia Salazar Cuéllar. Y en su mayoría son asuntos pues que fueron en recurso extraordinario de casación y son por conductas de tipo pues sexual, abusos sexuales o contra la integridad, libertad sexual. Bien, yo les he venido diciendo pues que en relación con este asunto, esta clase de investigaciones tienen todo inconveniente en juicio oral. Y hay que tener presente pues que frente a la cuestión de la prueba de referencia, que el artículo 438 de la ley 906 fue adicionado en su literal E a raíz de la entrada en vigencia de la ley 1652 del 2013, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-177 del 2014. Entonces marca un punto histórico de las investigaciones antes y las que surgen ahora. El artículo pues dice que se tendrá como prueba excepcional de la prueba de referencia para cuando son entrevistas a niñas, niños o adolescentes víctimas pues de abuso sexual. De allí que ahora pues de acuerdo a la sentencia 44056, esa es del 28 de octubre del 2015, con ponencia de la doctora Patricia, pues indica que los requisitos para cuando se trata de en la preparatoria solicitar esas declaraciones rendidas antes del juicio oral como medio de prueba, así vaya el menor a juicio oral. Entonces, ¿cuáles fueron los temas? Les voy a decir los temas que se trataron en cada una de estas sentencias para que ustedes pues se ubiquen en el tiempo. La 44056 dice: los temas fueron los criterios para establecer cuándo una declaración anterior al juicio oral constituye prueba de referencia. Segundo, los pasos que deben seguir las partes para la incorporación de la prueba de referencia. Tercero, la aducción como prueba de declaraciones anteriores al juicio oral cuando el testigo comparece a este escenario para ser sometido a interrogatorio cruzado. Bien, a interrogatorio cruzado, bueno. Aquí se desarrollan esos temas. Por eso es que hoy por hoy, cuando se va a la audiencia preparatoria y se tienen entonces esta clase de entrevistas, pues que fueran, pues que realizan el personal del CTI,
antes de la ley 1652, pues estaban, laboran, son psicólogos clínicos los de Caibas. Y esos son los encargados, esos funcionarios son los encargados de hacer la entrevista, pues una vez se recepciona la denuncia por el fiscal. Uno va a Caibas, ahí está la oficina del psicólogo con el fiscal. Entonces, pues a raíz de la ley 1652, ahora sí entonces se dice que el artículo 438 más claramente señala pues que lo siguiente: admisión excepcional de la prueba de referencia. El menor, cuando es un menor de 18 años y víctima de delitos sexuales. O luego entonces en esa audiencia preparatoria, pues el funcionario, el fiscal, solicita entonces en pertinencia, conducencia y utilidad, diciendo de que se requiere que se tenga en cuenta esa declaración rendida antes del juicio oral como medio de prueba, y el conducto va a ser entonces a través de quien hizo la entrevista para que pues entre al juicio oral ese contenido de esa entrevista o esa declaración. Luego allí ya queda entonces que puede ir como en esas condiciones a juicio oral, con el valor menguado, claro, del artículo 381 o 381, que nos dice pues en su inciso final, inciso segundo, que no se puede dictar sentencia condenatoria únicamente con prueba de referencia. Sin embargo, entonces, en el estudio que hice he hecho a las providencias de la Corte Suprema de Justicia, pues está antes de esta ley 1652 del 2013 y de estas sentencias pues que traen a colación componencia de la doctora Patricia, pues hay una sentencia que es la 24468 del 30 de marzo del 2006, magistrado ponente del doctor Edgar Lombana Trujillo. Palabra más, palabra menos, allí se trata el tema esencialmente de el indicio. Y dice pues que como medio de conocimiento de los que señala el artículo 382, si bien es cierto, ya ahora en la 906, pues no hace mención del indicio. Pues eso dice, en razón de que pues hoy por hoy es esa operación intelectual o el esfuerzo mental que hace el de valoración por parte del juez para estimar entonces los medios de conocimiento que sí están establecidos en el 382, testimonios, la prueba pericial, etcétera, con la evaluación de 404 para el testimonio y 420 para la cuestión pericial, el método técnico-científico de apreciación de la prueba, se analizan en conjunto y entonces el juez puede dictar su sentencia. Como no puede hacerse únicamente en prueba de referencia, pues puede ser sumado prueba de referencia más indicio y puede dar la sentencia. Ya la Corte ha indicado de que muchas veces se puede dictar sentencia con indicios. Luego entonces, ¿por qué razón no ahora súmele a la prueba de referencia un indicio igual a sentencia condenatoria? Pues esa sentencia 24468 se hace referencia a un caso precisamente donde el fiscal cometió un error de no llevar a juicio oral a la menor víctima, pero resulta que en el juicio la solicita, obviamente que la defensa se opone a ello, no había sido solicitado en acusación ni en preparatoria, pero le hace la segunda, excúseme la expresión, el Ministerio Público al fiscal. La Corte dice, bueno, el 344 dice que efectivamente el Ministerio Público puede solicitar en pro de derechos fundamentales que se puedan violar en esos casos en cuestión de las víctimas. De hecho, entonces se validó y entró y se le dio validez a ese testimonio a la menor. Pero allí la interesante decisión del doctor Edgar Lombana Trujillo pues se refiere entonces al tema del indicio y algunos aspectos fundamentales del sistema en ese entonces apenas pues en desarrollo con el acto legislativo pues 03 del 2002. Entonces allí se basea una importante jurisprudencia
en relación pues con esta dinámica, y se comenzó a hablar se hablaba de la prueba de referencia. Esa prueba, la prueba de referencia, pues ya incluso hay una sentencia del caso del Campín, en Bogotá. Ese es el radicado 25920 del 21 de febrero del 2007, ponente el doctor Javier Zapata Ortiz. También una interesante decisión, y ahí ya se comenzaba entonces a hablar de prueba de referencia. Pero hoy por hoy, entonces, para cerrar el punto del radicado 44056, pues la magistrada ponente y la sala en pleno considera pues que se puede solicitar en la audiencia preparatoria en esas condiciones, a pesar de que pueda ir al juicio oral el menor, porque puede suceder que en estos juicios el menor entre en pánico, en shock, cualquier situación, y no declara, que es lo que me pasó en el evento del señor Isidoro. Entró la menor, responde a las preguntas muy lacónicamente de la fiscal. 3 veces tienen que suspenderlo porque entraba en estado emocional. Al final entonces la defensora de familia le solicita a la judicatura que se retire por los intereses superiores del niño, y la judicatura pues obviamente que accede a esa petición. Quedé con mis preguntas de confrontación, o sea, el interrogatorio cruzado. Y viene aquí entonces lo interesante, cuando hablamos del derecho de confrontación. Entonces, ahora sí vamos a panear. Al lado derecho, pues aparece la 43916 del 31 de agosto del 2016. El caso le llamo yo Efrem, del sastre Efrem. Efrem Camargo es un señor que tiene un taller, o tenía un taller en Bogotá, sastrería, y allí un ayudante que es un muchacho, un joven, un adolescente, y se presenta un atropello de carácter sexual, de investigado, condenado. El asunto es que allí, en esa providencia 43916, los temas, básicamente se los voy a mencionar aquí. ¿Cuáles son los temas de la 43916? El proceso de incorporación y valoración de las evidencias físicas. Segundo, la utilización de declaraciones anteriores al juicio oral con el propósito de impugnar la credibilidad del testigo. Miren ustedes allí. Y tercero, la incorporación como prueba de declaraciones anteriores al juicio oral rendidas por menores de edad que comparecen como testigos a dicho escenario. Cuarto, la incorporación del apartado de la declaración sobre el que recayó la impugnación se hace mediante la lectura, mas no con la incorporación del documento, entre paréntesis, cuando se trata de declaraciones juramentadas, cierro paréntesis, para evitar que ingresen al juicio oral declaraciones anteriores, por fuera de la reglamentación prevista para cada uno de los usos posibles de las mismas. Y fíjense que este tema es reiterado porque allí en la parte central, en la parte superior, pues con base en el tomo de referencia central, digamos esa 44950 del 25 de enero del 2017, sobre el tema de las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral. Y allí entonces se trata también un caso de una joven Kelly, mayor de edad. La joven Kelly pues tiene una discapacidad auditiva, y pues resulta entonces aquí denunciado el victimario por acceso carnal en esta joven. Él finalmente sale absuelto, pero aquí se trabaja en esta interesante decisión 44950, se trabaja pues el tema de que, dice la Corte, las declaraciones rendidas por los testigos por fuera del juicio oral fueron incorporadas como prueba en contravía de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal. Y entonces sigue diciendo la Corte: ante ese panorama procesal, para la solución de este asunto resulta imperioso hacer un recuento de la jurisprudencia atinente a los posibles usos de las declaraciones rendidas por fuera del juicio oral. Igualmente, se harán algunas aclaraciones sobre varios precedentes.
Aquí hay una interesante aclaración de voto de dos magistrados, Eugenio Fernández Calier y José Francisco Acuña Vizcaya. Entonces, este caso, el caso pues, de la víctima Kelly, es una interesante decisión también, y ahora pues es más reciente, es de enero del año pasado, 2017, pero se acopla con todas estas 43.916. Y hablamos entonces de la impugnación de credibilidad en la 43.916, pero también nos centramos en un principio de confrontación, les estaba comentando, que en esencia, tal vez el principio basilar más importante del sistema de tendencia acusatorio colombiano, la ley 906 del 2004, es el derecho de confrontación. ¿Por qué razón? Pues porque el principio rector, el artículo 16, que es el de mediación, dice concretamente que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Son dos cosas diferentes: confrontar y contradictorio. Se hace el ejercicio del interrogatorio cruzado como parte importante frente a ese testigo que ha tenido conocimiento directo, el del artículo 402. Nos interesa es que en estos sistemas de acusatorios, para el nuestro, pues tener face to face, les decía, frente a frente al testigo. El juez está allí. ¿Qué hace entonces el juez para valorar ese testigo? Debe tener en cuenta la apreciación que le indica el artículo 404. Cuando uno le dice, para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnicos científicos sobre la percepción y la memoria, y especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido de los sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. Y cuando se trata entonces del perito, el 420 le dice al juez cómo debe apreciarlo. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos en los que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas. Dos artículos esenciales para que el juez aprecie: el testigo común y el testigo perito, además de los demás insumos probatorios que le entran al juicio oral, con base en ese principio de confrontación. Y allí entonces nos vamos para la 43866 del 16 de marzo del 2016. Esa es anterior pues a la 43916, y esa 43866, los temas son los siguientes: el derecho del acusado a confrontar los testigos de cargo, el derecho a la confrontación como parámetro determinante para establecer cuándo una declaración constituye prueba de referencia. Tercero, la demostración de la existencia y contenido de la declaración anterior admitida como prueba de referencia. 4. La imposibilidad de basar la sentencia únicamente en prueba de referencia. Y quinto, la armonización de los derechos de los niños que comparecen a la actuación penal en calidad de víctimas de delitos sexuales con las garantías judiciales mínimas de los procesados. En esa sentencia 43866
es donde se maneja o se nos trae por parte de la Corte algo que aparece en el derecho español, que es la corroboración periférica. La entiendo muy bien en el sentido que le dice la Corte: señores fiscales, cuando se trata de conductas de tipo sexual, como usted no tiene sino niño, niña o adolescente, va a tener problemas frente al derecho de confrontación cuando se trata de esos niños, porque en esencia el sistema lo que se pretende es no revictimizar al menor. No me lo lleve a juicio oral, no lo revictimice. Para eso tiene la herramienta del 438 literal E, prueba de referencia. Pero como el fiscal dice: hombre, si yo llevo como prueba de referencia y no lo pueden condenar únicamente con él, ¿qué más hago? Pues tiene muchas cosas. La Corte le dice: bueno, la solución es la corroboración periférica. Hay otros aspectos muy importantes en relación con este tipo de investigaciones, y por eso es que entonces la Corte dice en el radicado 43.916, precisamente el caso del Sastre, frente a las fallas de la incorporación y valoración de las evidencias físicas. Por ejemplo, resulta de que en ese caso del Sastre se contaba con la prenda de vestir donde habían fluidos corporales, semen, que podía ser cotejado con el ADN del agresor, pero falla la fiscalía frente a ese tipo de evidencias. Entonces, allí hay parámetros o prueba directa que corrobora también ciertas circunstancias de esa agresión de tipo sexual. Y también hay otros aspectos muy importantes que el fiscal pues debe ahondar. Para eso, señor fiscal, si usted está viendo esto, pues váyase a esa sentencia 43866 del 2016, y ahí usted va a encontrar un parámetro más amplio, un espectro más amplio para estos casos de índole sexual. Ahora, bueno, ahí en el centro, antes de seguir con las hacer el paneo hacia el extremo derecho de mi tablero, estaba 46153, una decisión del 30 de septiembre del 2015 de la doctora Patricia Salazar Cuellar. Sobre estas todas sentencias he hecho varios videos aquí explicando cada una de ellas. Hoy estoy haciendo un paneo de 7 de esas providencias que me parece a mí del núcleo esencial, pero ubíquense aquí al centro. Por eso aparece hacia allá, hacia acá, y todas ellas tienen que ver pues con algunos aspectos de tema trascendental. Por eso digo yo, 7 decisiones sobre temas de trascendental importancia en el marco de la ley 906. Si bien es cierto el video anterior, el que subí ayer y aparece esta mañana, pues dice es el principio de confrontación, vacilar en el sistema de tendencia acusatorio, ley 906. Pero es que, pues obviamente que le da uno un título al video, pero en él hay todo esto a lo cual usted puede ir a consultar sobre temas de importancia. Por ejemplo, el de la 46153. Dice así: temas. Los conceptos de pertinencia, conducencia y utilidad. 2. La obligación de explicar la manera sucinta y clara la pertinencia. Yo admito que en el caso de este Isidoro, si usted se va a la audiencia preparatoria, hasta el mismo juez me hizo un llamado de atención. De pronto, por querer hacer más, hice menos. Y le pasa a uno. Cuando es una situación muy sencilla. ¿Para qué es que usted va a solicitar ese testigo y por qué lo va a llevar a juicio? En estos días me pasó algo porque entré acá en menores a una preparatoria y resulta que el fiscal lleva como testigos directos a 2 de mis testigos. ¿Y qué problema entonces para yo solicitarlos como en común para la defensa?
hay una sentencia de la Corte de que dice que en estos casos, cuando se trata de solicitarlos en común, la defensa que también lo pida para de manera directa hacer interrogatorio, porque normalmente si usted no logra especificar por qué razón quiere ese testigo directo más de lo que el fiscal está pidiendo, pues se lo rechazan. Le van a decir qué pena, pues entonces usted solamente contrainterróguelo, maestro. Ejerza su derecho a confrontación. Pues eso me pasó aquí. Sin embargo, yo fui más allá y le dije a la judicatura, mire, yo específicamente necesito del testigo para hacerle dos preguntas que a la judicatura le pueden resultar de importancia y obviamente para mi caso. El estado de ánimo de la presunta víctima, que a eso de pronto, sobre ese punto, la fiscalía de pronto ni le va a preguntar. Porque esos son hechos que pueden ser muy relevantes en determinado momento. Ahora miramos eso de estas sentencias del lado derecho sobre el tema de hechos indicadores en el tema de prueba y demostración. La importancia de cómo no solamente usted va a tener en el juicio oral un testigo directo, no, normalmente puede ser que tenga que construir entrar al juicio oral para darle a porque resulta de que el artículo 375 pues como pertinencia ¿qué nos está diciendo? Antes de continuar aquí pues con la 46.153 me quedé en lo de pertinencia, entonces para no perderle el hilo a las cosas. 375, ¿qué le dice? Mire, 375, pertinencia. Dice, el elemento probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Luego, cuando se dice, la Corte en alguna de esas sentencias dice, hombre, mire, el testigo puede ser un testigo de visu que haya tenido conocimiento directo, del 402, pero puede ser que usted tenga un testigo indirecto, que también entonces lo quiere llevar al juicio oral, porque tuvo conocimiento de algo que le hizo referencia a otra persona. Para eso de la carga de pertinencia tiene que ser mayor frente a ese testigo, obviamente, que usted solicita en la audiencia preparatoria para llevarlo al juicio oral, porque es un testigo directo, tuvo conocimiento, conoció el desarrollo de los hechos frente a los cuales está llevando al acusado, pero puede ser que sea indirecto respecto de otras cosas, o también de hechos indicadores, como dice allá en el tema de prueba, y ahora miramos un poco mejor eso. Para no perder entonces la secuencia, les estaba diciendo que la 46.153 entonces dice la obligación. Segundo, dice la obligación de explicar de manera sucinta y clara la pertinencia. Tercero, los criterios para establecer cuándo una declaración anterior al juicio oral constituye prueba de referencia. Ya lo estaba diciendo la 46.153 del 2015. Después lo retoman la 43.916, lo retoman la 43.866, lo retoma acá ahora en enero la 44.950. Cuarto, el precedente judicial como tema de prueba. Quinto, el registro de otras actuaciones procesales como tema de prueba y como medio de prueba. Sexto, el descubrimiento probatorio y la solicitud del decreto de pruebas. Séptimo, la estructura de la audiencia preparatoria y la obligación de imprimirle celeridad al trámite de esa audiencia. Bueno, así entonces esos son los temas fundamentales de la 46.153. La importancia de la audiencia preparatoria a veces no le ponemos como la atención debida, y resulta de que esa audiencia en la que se decreta por el juez al fiscal lo que considera llevar al juicio oral y a la defensa es supremamente importante. Incluso yo pienso que usted debería
ya llevar muy claramente qué fue lo que le decretó y para qué se lo decretó y qué documentos son los que le permitió utilizar la judicatura. Resulta que en el juicio oral muchas veces llegamos allá, pues como esta audiencia fue un mes atrás, de pronto usted ni se recuerda muy bien qué fue lo que dijo en la preparatoria o qué fue lo que permitió el juez, y resulta que allá en la audiencia, cuando llega él utiliza un documento indebidamente, que es lo que de pronto es lo que pasó en la 44950, en la que la Corte dice se metió al juicio oral declaraciones anteriores indebidamente. Entonces, por eso es que llama la atención la Corte Suprema en ese caso. Luego, entonces, la carta de navegación que se tiene en el juicio oral es el eje central, la brújula es la audiencia preparatoria. Porque entonces el testigo se sentó allá, como el fiscal le dijo, vea, yo lo voy a llevar para esto y para esto. En el delito sexual le voy a llevar a la mamá porque la mamá ya sabe de los comportamientos que tenía la menor antes de los hechos y después de los hechos. Ella va a hablar entonces cuál era el estado de ánimo de la menor, que se presentó después de esos hechos, se mostró rebelde, se escolarizó, en fin, cualquier cosa de estas. Y tuvo conocimiento entonces a través de lo que le dijo la menor del abuso sexual. Bueno, listo. Es un testigo de oídas, porque pues no es un testigo que ha tenido conocimiento directo de los hechos. No hacía la menor, pero la menor sí se solicita, dice el fiscal, bueno, según la edad que tenga. No es lo mismo un niño de 5 o 6 años, una niña de 5 o 6 años, a un adolescente ya de 12 en adelante, porque resulta de que según la ley 1098, pues entendemos muy bien que son niñas y niños de 0 a 12 años, adolescentes de 12 años a 18. Los que se procesan en infancia y adolescencia de 14 a 18 años, ese es el rango, 14 a 18 años. Antes hay que restablecerle los derechos cuando son infractores penales. Pero el fiscal dice, bueno, yo voy a llevar al menor. Ese menor pues ya tiene 13, 14 años, de pronto no tiene tanto problema frente a las respuestas que le puede dar al fiscal y tiene su testigo directo y hay que ejercer el derecho de confrontación, claro, lo llevan en cámara Gesell a través del defensor de familia, hasta el psicólogo, en fin. Se le pasan las preguntas el fiscal le pasa las preguntas a la defensora de familia que está allá en el cubículo, en cámara Gesell, está la pantalla aquí en audiencia y se está escuchando el testimonio del menor. Él no lo está viendo, por supuesto, aún, pero ellos entran muchas veces en pánico escénico, digámoslo así, a pesar de que están en cámara Gesell. Se muestran lacónicos, se entran en shock, bueno, en fin, cualquier cosa de esas, tratando de que no, la Corte ya ha dicho y se refieren tratados internacionales, la C-177 incluso de índole constitucional, se trae pues todos los tratados internacionales, que lo esencial es no revictimizar al menor. Por eso entonces la 1652 permite esa prueba de referencia de manera excepcional. Simplemente en la preparatoria el fiscal dice, yo la voy a llevar como prueba de referencia porque es un menor de 18 años, víctima de abuso sexual. No hay nada más que argumentar. Pertinencia, y entra esa declaración a través de ese entrevistador, que es el medio con el cual va a darle allá introducir el contenido de esa declaración. Y como la Corte dice, bueno, para todos los fines esa declaración tiene un valor absoluto ilimitado, dice la Corte Suprema en una de estas decisiones. Ilimitado es que ya ni siquiera es necesario leerla como se hace de pronto algún otro tipo de declaración según la necesidad, porque una cosa es para refrescar memoria y otra cosa es para impugnar credibilidad, que eso no tiene ningún problema y por eso se los decía anteriormente. El asunto está cuando el testigo es hostil, ese que entra al juicio oral pero se vuelve mudo. Se vuelve mudo porque ya tiene miedo, porque ha sido amenazado, cualquiera de las circunstancias. Es decir, el testigo no está disponible. Por eso, al utilizar esas declaraciones rendidas antes del juicio oral, tendrán valor, pero de prueba de referencia, porque pues el testigo es como si no estuviera disponible. Y ya es otra situación diferente cuando son declaraciones anteriores inconsistentes con lo que el testigo declara en el juicio. Entonces el testigo sí está disponible allí, pero resulta de que ya dijo una cosa diferente
pues eso obviamente que sí lo tenemos para confrontar a ese testigo. Se ejerce el derecho de confrontación, el principio de confrontación. Por eso tiene un valor de prueba directa, y entonces es allí donde entra esa declaración rendida antes del juicio oral como medio de prueba, lo ha dicho la Corte. Mire, la 46.153 del 2015 ya lo empezó a decir. Esa prueba, declaraciones antes del juicio oral como prueba de referencia, sea como tema de prueba o como medio de prueba, que es un asunto muy diferente. Ahí está ese radicado, el cual pueden consultar para distinguir entre lo que va a ser como tema de prueba o lo que va a ser como medio de prueba. El asunto entonces, mis queridos amigos, es que les decía pues que las declaraciones, esas declaraciones entonces depende, el uso depende es del comportamiento del testigo en el juicio oral. El que no quiere responder a pesar de las prevenciones de la judicatura, es un testigo hostil. Ese testigo es como si no estuviera presente, la misma valoración tiene como tal. Pues entonces el uso de las declaraciones rendidas antes del juicio oral tienen otra forma que se introducen a través de la lectura, como dice allí. Pero si ya son asuntos de las cuales se retrata de lo que dijo anterior, entonces se valida como lo que se ha denominado el testigo adjunto complementario. Ya el otro día de pronto habíamos hecho referencia a una sentencia, no sé si es del 2006, no recuerdo bien, y otras decisiones, y ahora es esta 44950, que presenta dos magistrados, Eugenio Fernández Calier y Vizcaña, diciendo pues que una aclaración allí respecto de esa, disienten un poco están de acuerdo, pero a la vez hacen la aclaración en ese tema. Interesante también esas dos decisiones para tenerlas presentes por sus argumentaciones jurídicas frente a esa valoración que le dio en esta sentencia la Corte. Ahora, vamos entonces ya finalmente, porque creo que el tiempo se me está agotando, la cuestión de las dos sentencias que aparecen allá. Miren, la radicación 45899, esa es del 23 de noviembre del 2017. La doctora Patricia, allí como ponente, se tratan dos puntos: el estándar de conocimiento más allá de duda razonable, un tema supremamente interesante para que la Corte Suprema de Justicia, pues al analizar esto de el artículo 7º, pues cuando para condenar se necesita, dice la norma pues ahí textualmente, que para proferir sentencia condenatoria deberá existir convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda. El 372 sobre el tema de la valoración de la prueba, 372 dice textualmente así: las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez más allá de duda razonable. Y el 381 dice que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio, bajo el principio de inmediación, el principio rector, el artículo 16 que les mencionaba atrás. Pues también se maneja otro tema, que es el de los hechos indicadores en el tema de prueba y su demostración. Así hace alusión en la Corte aquí que hay aspectos que de pronto no se manejan como prueba directa, pero que sí tienen su incidencia en el juicio oral, y su demostración por parte del fiscal resulta importante. Y hay aspectos o detalles sobre las circunstancias en que se desarrolla esa conducta criminal, que le puede permitir entonces llevar a hacerse esas inferencias al momento de que entonces el juez, dentro de su valoración en conjunto de todo lo que le ingresó al juicio oral en ese debate público, bajo ya los principios mencionados, pues hará la apreciación en conjunto. Y entonces no solamente echa mano de las pruebas directas, sino también de las pruebas indirectas. Por ahí hay una sentencia donde incluso la Corte Suprema de Justicia
manifiesta de la importancia hasta de los estados de ánimo de la víctima, y que a ello hay que muchas veces no pasarlos desapercibidos, porque eso influye para tomar una apreciación por parte del fallador. Y también entonces, ahí bajando vamos a encontrar el concepto de mejor evidencia, de la cual dice la 51410 del 8 de noviembre del 2017. En el juicio oral solo debe llegar información directa o indirecta en lo que va a ser el tema de prueba. Cuando se está en la audiencia preparatoria, pues el fiscal tiene claro el tema de prueba y la defensa pues en iguales condiciones, porque cada uno tiene su teoría del caso. Básicamente yo pienso y le hago la recomendación a ustedes, mis queridos amigos, abogados, litigantes, funcionarios, sea el que sea, pues, y que tenga estudiantes, de que al juicio oral es preferible irse uno con una teoría. Normalmente yo les digo, en los casos que de pronto tomo, los reviso y digo, bueno, primero que todo me voy a valer de mis investigadores. Señores, a usted que me está contratando, pues una cosa son mis honorarios, otra cosa cubrirle los honorarios a los investigadores. Pero yo necesito un investigador para darle una misión de trabajo, para tener más o menos algo con qué defender. De lo contrario, yo no me voy a un juicio oral. Prefiero, porque eso es un albur, uno dice a una pesca milagrosa en un juicio, eso es ser uno como muy irresponsable con el cliente. Si el cliente lo quiere así, pues es problema de él, pero venga, fírmeme aquí, porque yo soy de medios y no de resultados. Normalmente rechazo una defensa cuando no le veo por dónde, le evalúo. En estos días me pasó en un caso así, yo le digo, bueno, pero el fiscal me llama y me dice, bueno, vea, vamos a negociar, es un delito de carácter sexual, acceso carnal abusivo de menor de 14 años, actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Como en audiencia de imposición de medida de aseguramiento, pues no acepto los cargos en esa audiencia de concentrada, pues de hecho si lo acepta cargos en esa audiencia no tiene nada que hacer allí, porque eso no ni rebaja de ninguna naturaleza, se va completico. Sentencia condenatoria inmediatamente por los cargos que le está imputando allí el fiscal, pero después más bien hablar con el fiscal, mire, señor fiscal, quítemele el acceso carnal abusivo, usted como que eso no tiene mucho fundamento para llevar a juicio oral, dejémoslo en actos sexuales abusivos de menor de 14 años. Listo, son 12 años, 8 meses, bueno. Bueno, perfecto. A quien la estamos representando, toma esa decisión en esas circunstancias, ¿o qué quiere? No, vámonos a juicio oral. Bueno, listo, deme herramientas para trabajar. Lo mismo sucede en infancia y adolescencia. Muchas veces entramos a esas audiencias en situación de flagrancia. Si el muchacho no quiere allanarse allí, pues normalmente pues no lo hace, según las circunstancias, porque también hay que mirar y minimizar los riesgos frente a una imposición de sanción y qué le puede convenir o no. De pronto no tanto aquí en los menores, porque acá tiene otro manejo muy diferente. Para empezar, acá no hay, en las conductas punibles que se les imputan a los menores, no hay el concurso. ¿Sí? Así tenga homicidio, tenga porte ilegal de armas, no hay concurso. Simplemente la sanción se impone es teniendo en cuenta pues la gravedad del asunto, pero las sanciones por esa clase de delitos de homicidio van de 2 a 8 años máximo, de 2 mínimo a 8 años. Normalmente 5 años, 6 años, bueno, listo, miremos a ver si no es reincidente, listo, entonces una sanción de 48 meses, máximo 5 años. Perfecto, listo, una sanción, pero allá en adultos la cosa es diferente. Menos en delitos sexuales, donde realmente no tiene absolutamente nada. Ni siquiera hablamos ayer sobre los beneficios administrativos, las 72 horas, ni a eso tienen derecho. Resulta que entonces, pues, si hay elementos de prueba, si hay algo con que trabajar, si hay una teoría para la defensa, hagámoslo. De lo contrario,
la cosa pues reviste, o por lo menos desde mi punto de vista, deme algo con que trabajar. Lo mismo pasa aquí en adolescencia. A veces los muchachos, no, que no, y que no, y que no, pero mire, es que la situación como está aquí, ya vamos en acusación, vamos para la preparatoria, yo necesito presentarle al juez elementos materiales de prueba. Usted, por favor, facilíteme si tiene algún elemento donde yo pueda mandar una misión de trabajo a los investigadores de la Defensoría Pública, lo hacemos. Llegamos a la preparatoria sin nada y el juez inmediatamente dice, bueno, pero abogado, y usted el acusado en ese momento, ¿qué tiene usted? Pues mira lo que aparece aquí, el fiscal, toda esa lista de elementos de prueba. ¿Con qué no vamos a ir a un juicio oral? Entonces es cuestión de reflexión y de pensar muchas veces las cosas, porque en este tipo en este asunto de carácter sexual, pues puede hacer que se vaya en un juicio oral, pero eso es irse al albur. La Corte lo mismo lo ha dicho, mire, frente a una robusta hipótesis del fiscal, pues piénselo muy bien, maestro, si preferible es que negocie, degrade la conducta, o mire a ver qué beneficios se pueden obtener, porque irse a juicio oral, eso es una pelea de burro amarrado con tigre, por donde lo vea. Es muy difícil a veces uno irse en esas circunstancias, pero cuando uno tiene una teoría, bueno, listo. Pero usted me dirán a mí, bueno, en el caso del prestamista, listo, yo tenía una teoría del caso y tenía mis testigos. Cuando finalmente el fiscal presentó su último testigo, yo dije, para mis adentros aquí no hay nada, el fiscal no tiene nada. Renuncio, señor juez, a todos los testigos que tenía. ¿Para qué lo voy a poner a hacer perder tiempo? Ahí quedó en el registro incluso. Efectivamente, asuelto el señor, porque con esos meros indicios y ninguna hipótesis, el fiscal no tenía nada que probar allí, en esa coautoría por un presunto delito de homicidio agravado y porte de armas, que ustedes vieron. Que está la sentencia para el 24 de abril, que hacía apele la fiscal y las víctimas, el representante de las víctimas, pues yo. Por lo menos mi posición es que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia. Creo que ya pues se me agotó el tiempo. Pero miren ustedes entonces, la labor que tiene finalmente para decirles el juez es muy complicada. Yo el consejo que les doy es, ahora estoy en este caso diciendo, bueno, mañana hago mis testigos, pero yo ya transliteré todos los testigos de la fiscalía. A, B, C, D, E. Minuto por segundo, porque ese análisis el juez, que no quiero estar en sus zapatos, puede generarse, ustedes saben muy bien, incluso llegando eso, según las circunstancias en que termine, si esa sentencia condenatoria, pues iríamos al Tribunal Superior de Cali, Distrito Judicial de Cali, y de pronto pues seguramente hasta en casación a la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que quiero decirles es que básicamente en ese sistema es lo que uno entre y le lleve al juez, tanto el fiscal como la defensa, y traslitere y tenga listo todos ustedes desde la misma preparatoria que se decretó, todos los testigos por minuto y por segundo, porque se pueden cometer errores de derecho por falso juicio de legalidad, errores de derecho por falso juicio de convicción, errores de derecho por falsa identidad, por falsa existencia y por falso raciocinio. Si la tenemos muy clara aquí en este momento, al llegar a la apertura, al cierre, al alegato de cierre, y le damos la herramienta de acuerdo a lo que entramos nosotros a juicio como defensa, sopesamos la situación, y si es robusta su teoría defensiva, es lo que maneja entonces lo del estándar de conocimiento más allá de duda razonable, es que su teoría logra vencer a la crítica de la fiscalía, pues en esa balanza y ese equilibrio ese juez va a tomar una decisión a su favor como defensa, bajo el principio de presunción de inocencia del artículo 7º o el indubio pro reo, porque toda duda debe ser resuelta a favor del procesado. Entonces, sí, tener muy claro, mis queridos amigos, la responsabilidad que tenemos como defensores cuando llegamos al juicio. En este sistema, a mí sí que me gusta, más que el de la permanencia de la prueba, esa ley 600, que eso, para mí eso era obsoleto.
pero esto de ahora, la dinámica es muy diferente. Y si usted maneja el tema de los contrainterrogatorios, sí que le va bien. Para mí lo esencial de la defensa es el contrainterrogatorio, créame, y la argumentación jurídica final, en el cierre, el debate probatorio, lo que se da allá, que en eso es que de pronto fallamos muchos, yo me incluyo. No es fácil. Manejar ese tema de los contrainterrogatorios no es fácil, pero se puede. Solamente las experiencias repetidas nos dan las habilidades. Y así les termino diciendo entonces, mis queridos amigos, aquí ya me pongo al día con ustedes, me excusan si es la anterior conferencia, pero esta pues quizás la hice un poco más robusta, venciendo la crítica. Pero entonces, miren lo importante entonces de hacerle todo ese seguimiento, esa jurisprudencia, sobre todo aquí de la ponente, la doctora Patricia Salazar, que es muy estudiosa. Yo personalmente creo que es una persona muy ubicada en su magistratura de la Corte, y pues obviamente todos los magistrados, pues ni más faltaba restarle, todos son personas muy, pues desde que estén allá tienen una capacidad en estos temas, y yo creo que nos robustecen con esta jurisprudencia para modular todo lo relacionado con este sistema de tendencia acusatoria ya a más de 2 lustros de vigencia. ¿Ok? Bueno, mis amigos, ahí les estoy contando a ver cómo me va mañana. Les subo el video a ver qué pasó. Ok.